Es la primera parte, quizás tomemos un par de mensajes más de este hombre que fue tocado por el Señor, un profeta que fue llamado por Dios en un tiempo muy difícil. Él vivió en el siglo IX antes de Cristo, o sea que ya hace 28 siglos que él estuvo aquí en la tierra. Entonces, este profeta Elías, ¿ustedes saben qué quiere decir Elías? Elías quiere decir Jehová es Dios. Bien interesante ese nombre en hebreo, lo que significa. Elías fue un hombre que no era muy fanático de sentirse judío. Él veía que los reyes en los que él vivió, en los que fue llamado a ministrar, fueron el rey Acab, y el otro rey fue el hijo de Acab, que fue Josías. Fueron los dos reyes, y esos dos reyes hicieron un trabajo malísimo en cuanto se refiere al Señor. En la Biblia dice que cuando comenzó a reinar Acab, y ellos dos fueron reyes de Israel. No estamos hablando de reyes por allá de Siria, no, fueron reyes de Israel. Pero cuando comenzó a reinar Acab hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios, dice la Biblia. Este hombre no fue un buen rey, y precisamente el Señor envió a Elías para que lo enfrentara. Y eso es lo que sucede en todo este pasaje. Vamos a tener que leer un poco de Biblia hoy. Lo más interesante es que Acab, ante los ojos de la gente que no estaba conectada con el Señor, Acab hacía un buen trabajo como rey. Algunos decían que había sido un rey muy próspero, que hizo grandes alianzas con otros reyes, y que su gobierno iba avanzando. A veces sucede eso. La mitad de la gente está en un pensamiento y la otra mitad está en otro pensamiento. Por eso nosotros hemos llamado hoy en día este mensaje dos pensamientos, porque son dos corrientes completamente opuestas. Algunos veían claramente que Acab no estaba haciendo lo correcto porque sabían lo que Dios había mandado, y otros decían, no, este hombre es bien próspero, este hombre está haciendo cosas muy buenas, y él cometió uno de los errores más grandes que puede el hombre cometer. ¿Cuál es ese error? Bueno, el error más grande que puede uno cometer es enfrentar el poder de Dios. Y Acab lo hizo, siendo rey de Israel, fue y consiguió como esposa una mujer fenicia. Ustedes saben que Fenicia era ocupada lo que actualmente es la costa oeste de Israel. Parte de la costa oeste de Israel era ocupada por los fenicios. Los fenicios eran idólatras. Y aunque esta mujer era una princesa, hija del rey de Fenicia, Acab dio una alianza muy buena para fortalecer al pueblo de Israel. Miren, cuando nosotros tratamos de fortalecer nuestras vidas sin Cristo Jesús, no ocurre nada. Cuando tú tratas de fortalecer tu vida tomando 20 reconstituyentes, y si el Señor no quiere que te sirvan esos 20 reconstituyentes, no te van a servir. Eso quiso hacer Acab. Dijo, si yo me caso con esta mujer, pues voy a hacer una alianza con los fenicios, y los fenicios están tomando posesión de casi todo el mar Mediterráneo. A ese tiempo los fenicios se expandieron en la costa norte de lo que es la actual África, o sea, todo el borde del mar Mediterráneo de la costa de África. El asunto aquí es que, ¿qué sucedió? Esta mujer era idólatra, y como a veces sucede con algunas esposas que inciden tanto en las decisiones de sus esposos, que terminan los esposos haciendo solo caso de sus esposas y no tomando una decisión propia.
Yo sé que aquí nadie va a decir amén, pero yo lo entiendo. Porque es difícil a veces enfrentar esa situación, pero el Señor dijo que era el hombre, el sacerdote del hogar. Y a la mujer le dice que se someta a su hombre si su hombre se somete a Dios. Ese es lo establecido por Dios. Entonces, ¿qué pasó cómo se llamaba esa mujer, la mujer de Acab? Bueno, se llamaba Jezabel. Entonces tú ahora puedes identificar qué tan mala era esta mujer, porque si realmente no le vayan a poner a ninguna de sus hijas Jezabel, ¿ok? Pero sí era muy, muy mala esta mujer. Pero lo que más malo tenía es que era idólatra y ella no dejaba a sus ídolos. Ella entró a ser reina de Israel con Acab, pero ella siguió con sus ídolos. Y en lugar de aceptar que Acab era un hombre entregado al Señor, no, lo contaminó a tal grado que nunca en su gobierno hubo prosperidad espiritual. Y ¿qué es lo que sucedió aquí? Lo más interesante, una de las cosas más interesantes que sucede es este pasaje que hemos traído hoy. Entonces, los dos pensamientos es que tú decides seguir los principios bíblicos o tú decides dejarlos. El error más grande es ese, es dejar los principios bíblicos e ir bajo otras corrientes. Entonces nosotros podemos ver aquí nuestro primer punto que tenemos hoy, el más grande de los errores. Ustedes pueden llenar allá los espacios vacíos. Lo más interesante es que después, Acab reinó por 22 años, pero después subió su hijo, el hijo de Acab y el hijo de Jezabel. ¿Qué tan bueno podría ser? Si había visto a su madre haciendo las cosas que hacía, ¿no? Ocosías no duró sino 2 años, y este rey también recibió un llamado de Elías, y lo que Elías le había anunciado exactamente se cumplió. Él siguió exactamente los pasos de su padre, quizás más de su madre. Ocosías solamente reinó por 2 años. ¿Por qué son importantes estos 2 reyes? Porque vamos a estar hablando por 3 noches de Elías. Y ese tiempo de Elías fue un tiempo muy difícil, y ustedes se imaginan a un profeta que muchas veces no eran tenidos en estima, llegar al palacio del rey Acab y decirle: tú estás haciendo esto mal, tú estás permitiendo que se vuelvan a instaurar los lugares altos de idolatría en los montes, y esto va contra Dios. Eso era el trabajo de los profetas. Algunos de ustedes quisieran tener un trabajo de profeta. Bueno, hoy en día no es tan complicado, ¿cierto? Porque tú como profeta no vas a ir allá a decirle al presidente: tú estás haciendo mal esto y esto y esto, porque te apresan y quizás no se vuelve a saber de ti. Pero ese era también el plan de Acab. Acab hizo perseguir a Elías por todas partes, porque él mismo decía que cómo era posible que este hombre supiera todo lo que se hablaba en el palacio, y era que Dios le decía todo lo que se hablaba en el palacio. Era bien interesante. La conexión con Dios es más rápida que los textos de hoy en día, ¿ok? Tengan cuidado cuando no hablen algo bueno, porque el Espíritu lleva las cosas y las trae más rápido. Nadie dijo amén. Ok, ¿cuál es el más grande de los errores? El más grande de los errores es entre 2 pensamientos pasarse al pensamiento que está lejos de Dios. Y eso era lo que este pasaje que vamos a estar leyendo decía. Primera de Reyes está en 18, del 17 al 18, y vamos a mirar lo que dice este versículo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Lo interesante es que Acab había mandado a buscar a Elías, pero a Elías nunca lo encontraban los siervos de Acab. Acab se desaparecía. Entonces se encontró Elías con Atías, que era el mayordomo de
de Acab. Y este mayordomo de Acab era un hombre de Dios, era un hombre entregado realmente. Y se encuentra con Elías y le dice: te está buscando mi señor, por favor quédate aquí, que él necesita hablar contigo. Entonces es como si Abdías organizó el encuentro entre Acab y Elías. Y este es el pasaje que se habla aquí. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, Acab estaba echándole la culpa a Elías de que era la voz del profeta la que estaba causando todo el disturbio en Israel. Yo no he turbado a Israel, contestó Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Qué grave error. Les voy a comentar solamente para que ustedes lean el otro pasaje paralelo que hay aquí, que está en Jueces. Lo mismo ocurrió con Sansón. Ustedes saben que Sansón hizo lo mismo, exactamente. Hoy en día muchos chicos hacen lo mismo que hizo Sansón. Sansón tenía que casarse con una mujer de su misma tribu, o por lo menos israelita. Pero ¿qué sucedió? Sansón se fue y se encontró con las muchachas de otras idólatras, y le pareció muy hermosa una mujer que era parte de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo enemigo del pueblo israelita. Ustedes saben que Sansón fue el primero de los jueces. El asunto es que Sansón decidió, porque no era tan importante seguir al Señor, pero era más importante seguir a la mujer que él había visto que era muy hermosa. Entonces no le importó, pero sin embargo le pregunta a su padre, y su madre le dice: no hay suficientes mujeres aquí en nuestra tribu para que tú te cases con una de ellas. ¿Cómo vas a buscar una mujer allá entre los filisteos? Y es exactamente lo que muchos chicos hoy en día hacen, porque la Biblia es para ser aplicada hoy en día en nuestra vida. Muchos jóvenes a tiempo de estar para casarse, van y buscan novias en lugares donde realmente no pueden encontrar algo bueno. Y de repente se enamoran de una chica muy hermosa, pero llega a la casa y la mamá y el papá les dicen: sí, hay algo en ella que no me gusta. De todas maneras, los padres están teniendo más discernimiento que lo que el chico, ¿no? Dicen que el amor es ciego, cuando tú te enamoras no ves sino las cosas buenas. El asunto aquí es el mismo. Dos pensamientos y se decide por lo incorrecto. ¿Y qué le pasó a Sansón? Porque no vamos a volver a hablar de Sansón aquí. Sansón, ustedes saben lo que le pasó. Sí, Dios lo usó para un propósito, pero él tuvo que entregar su vida para que el propósito que Dios tenía para destruir a los filisteos se cumpliera. Bueno, gracias a Dios, tú no puedes huir del plan que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, tú no puedes huir de ese plan. Definitivamente Dios te alcanzará y hará que el plan que Él tiene para tu vida sea realizado, a una costa de que a ti te cueste, y te cueste de pronto mucho. Acab era un rey permisivo y permitía las actividades de Jezabel, y Jezabel patrocinó la idolatría enormemente, tanto que al tiempo de que se desarrolla este pasaje, ustedes van a ver que los profetas de Baal y de Acera eran una cantidad enorme. Más adelante vamos a leerlo. Y lo peor, la desobediencia a Dios, que tiene que ver con esto, porque acá conocía a Dios, pero no le importó más toda la contaminación que le ponía a su esposa idólatra que Dios. El asunto es que siempre nosotros tenemos que entender como cristianos que nuestra prioridad número uno es Dios en nuestra vida. No sé cuán tú entiendes eso hoy en día, en pleno siglo XXI. Nosotros tenemos que entender eso. Nuestra prioridad es Dios, la prioridad número uno. Tú no puedes cambiar esa prioridad, pero cuando tú inviertes más tu vida en otras cosas, está dejando de ser tu prioridad número uno Dios. Y eso es lo que el Señor quiere advertirnos hoy en día.
Y pasamos a nuestro segundo aspecto. Dice, si crees a Dios, no importa lo grande que sea tu enemigo. ¿Cuántos de ustedes están seguros de eso? Porque eso lo hemos visto en nuestra vida de cristianos. Si tú de verdad crees, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, creer lo que Él dijo en su palabra. Es importante entender que la palabra escrita en la Biblia es una palabra revelada por Dios. Es una palabra cierta. Cada cosa que ahí se puso está dándonos un mensaje. Y continúa diciendo el libro de los Reyes: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal. Imagínate, 450 profetas de Baal. Y eran pagados. ¿Quién pagaba eso? El reino. ¿Quién pagaba eso? Bueno, los impuestos que se recolectaban al pueblo de Israel. 400 profetas idólatras remunerados en el reino de Acab. Pero eso no era todo. Y los 450 y 400 profetas de Acera. O sea, eran 850 profetas idólatras que tenía Jezabel ahí bajo el reino de Acab, remunerados con los impuestos que se recaudaban a los israelitas. ¿Estarían ustedes de acuerdo hoy en día de que en nuestro gobierno hubiera 850 personas ahí remuneradas por el gobierno, obviamente con magníficos salarios, y que no estuvieran de acuerdo con lo que Dios quiere? ¿Cierto que no? Continúa, y ustedes ven ahí una cita de Primera de Samuel, y Primera de Samuel nos habla de las mismas circunstancias que ocurrieron. Voy a dejar que ustedes la lean en casa. Las mismas circunstancias que ocurrieron también a David y cómo David resolvió esta situación. Ahí estaba Elías, el único profeta de Dios contra 850 profetas. ¿Y ustedes saben por qué era el único profeta de Dios en ese momento? Porque Jezabel había mandado matar a todos los profetas de Dios que había dentro del palacio. Pero este hombre, Abdías, el mayordomo, había logrado esconderlos a 100 de ellos. Quizás mató a algunos, quizás mató a muchos, pero había logrado esconder a 100 de los profetas de Dios, y estaban en este tiempo escondidos. Si salían a la luz, Jezabel los iba a matar. Entonces aquí recibe el llamado de Dios Elías para defender toda la casa de Israel, para finalmente ponerle fin a esta idolatría, o por lo menos poner un punto en alto a esta idolatría que había creado Jezabel en el palacio. Estos 850 profetas estaban representando la idolatría, y el único profeta que estaba representando a Dios era Elías en ese momento. Sin embargo, Elías hace una confesión aquí. Elías dice que no importa cómo luzca tu enemigo, nuestro Dios estará de nuestro lado si creemos en Él y le obedecemos. Tú párate frente siempre a cualquier circunstancia en tu vida. No importa qué difícil sea la circunstancia, Dios la puede vencer. Dios la puede vencer. Dios quiere hacer milagros cada día. ¿Saben por qué he traído este mensaje de Elías? Y quizás estemos hablando más adelante de Eliseo. Porque estos hombres, 28 siglos atrás, 29 siglos atrás, quizás, sí, 9 y 21, 30 siglos atrás, recibieron de Dios lo que hoy en día cada uno de nosotros desearía: una unción tan especial, una unción tan grande que no se queda absolutamente nada sin resolver para el plan de Dios. Todavía el Señor está buscando a algunos para darles esa unción. Todavía está buscando a algunos. ¿Quieres ser un candidato de eso? Yo creo que el Señor, como dicen algunos de los libros de
el Señor no se siente tan agradado de la labor que hemos hecho como su iglesia, porque viendo que el Señor resucitó de esa cruz para darnos poder, y el poder, ustedes saben cuánto habló el apóstol Pablo del poder que nos había sido dado. Todavía nos movemos en una dimensión de incredulidad. Miremos lo que le pasó a Elías. Y dice que no creas, si crees a Dios, no importa lo grande que sea tu enemigo, porque lo mismo le pasó a David. David llegó allá a llevarle comida a sus hermanos y sus hermanos lo menospreciaron. Devuélvete allá, que estás dejando desatendidas las ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? Si esto es labor de hombres, estar aquí en el frente. En el frente estaban todos acobardados, llenos de temor. Y él solo escuchó a este hombre gigante que estaba hablando en contra de Dios, y inmediatamente se le puso la piel de gallina y dijo: esto no puede ser así. Y se regresó y tomó acción, ¿no? ¿Le pasó eso a David? Ustedes conocen mejor la historia que yo. Nuestro Dios estará de nuestro lado si creemos en Él y le obedecemos. Podemos confiar, aunque tu enemigo parezca más fuerte, será derrotado. Mire, en medio de la enfermedad a veces es difícil que la misma persona que está padeciendo la enfermedad pueda orar de una manera tan autoritaria para que el Señor obre. Es por eso que queremos hacer una reunión en donde el Señor se manifieste grandemente y veamos milagros. Aquí en este pequeño grupo de unas 100 personas que nos reunamos esa noche, que podamos ver milagros casi en todo el mundo de los que lleguen, o las familias, o los cuales oremos que no están aquí. Y esto nos lleva al siguiente punto: el desafío más grande, tu fe en acción. ¿Saben? Decimos que tenemos fe, pero a veces no va acompañada la fe de acción. Entonces, ¿qué clase de fe es esa? Nosotros tenemos que poner la fe en acción, porque la fe en acción es lo que comprueba que tú de verdad crees, no que simplemente hablas de que crees. Es diferente. Entonces vamos a leer toda esa porción. Ustedes tienen parte de esa porción allá. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías entendía perfectamente esta división que estaba generando la idolatría en el reinado de Acab. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues hoy 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces, aquí Elías les estaba planteando una gran cosa que iba a demostrar. Esto era como un concurso. Vamos a demostrar quién es Dios en medio de todo esto. Entonces se hicieron 2 altares. En uno todos los profetas de Baal pusieron al buey y pusieron leña y pusieron todo lo necesario, y en el otro hizo lo mismo Elías. Pero continúa diciendo la palabra. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Entonces les dio el privilegio a los profetas de Baal de ir primero. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no
había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme o hay que despertarle. Esto era una gran burla que les estaba haciendo Elías a todos estos profetas idólatras. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora Elías comienza a hacer el altar. Claro, todos estos con tanta saltadera y tanta cosa habían arruinado el altar que había, donde tenía Elías el buey que habían cortado. Y entonces lo volvieron a arreglar. Pero miren lo más interesante de esto. Dice: y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Óyeme bien, si tú quieres obtener una victoria, tienes que hacerlo en el nombre de Dios, siempre en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y quiero decirles algo: toda la Trinidad siempre está presente en toda la Biblia. Toda la Trinidad está presente siempre en toda la Biblia. Y está presente hoy en día. Cuando tú estabas salvándote, estaba la Trinidad ahí presente. Te voy a decir cómo. El Señor, Dios Padre, estaba ahí presente porque Dios había mandado a su Hijo a que muriera por ti, por tus pecados. O sea, el Hijo también estaba presente ahí, pero también estaba presente el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que hizo que tú tomaras una acción, levantaras tu mano, hicieras la oración de fe. Toda la Trinidad está siempre presente en toda la Biblia. Después hizo una zanja alrededor del altar. Esto es lo que me encanta, esta palabra aquí. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ustedes saben, los que van de camping siempre, que si vamos a preparar una hoguera no le podemos echar agua porque nunca enciende, ¿cierto? Los que hacen camping lo saben. Y aquí estaba él dándoles instrucciones de que regaran 4 cántaros de agua, que eran unos cántaros que ustedes saben que cabrían como 30 litros en cada uno. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y dijo: hacedlo otra vez. O sea, otros 4 cántaros de agua fueron vertidos sobre el altar, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y otra vez regaron más agua. Cualquiera diría: esto es imposible que esto agarre fuego, ¿cierto? Y dijo aún: hacedlo otra vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Ustedes pueden imaginar la fe de Elías. Ponte en el cuadro, sitúate ahí. ¿Qué fe tenía este hombre que Dios iba a obrar? Que no solamente le echaron un poco de agua, sino que le echaron cantidad de agua hasta que el agua ya salía por todos lados, y él sabía que Dios iba a hacer derramar fuego de lo alto, y eso iba a ser consumido. Pero es ahí donde entra la acción. La fe necesita tener acción. Siempre piénsalo: si tú tienes fe en que vas a conseguir algo, pero no das el primer paso, nunca lo vas a lograr. Si tú tienes fe en que vas a recibir sanidad, pero no das el primer paso a tocar la mano del Señor, no lo vas a lograr. Siempre hay que dar el primer paso, y el Señor dará los otros.
Lo mismo hizo David cuando en Primera de Samuel dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Cuando le están diciendo, ¿cómo es que vas a enfrentar tú a este gigante? Y él dice, pues, si yo enfrentaba a los leones que llegaban a atrapar a las ovejas, fuese león, oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque han provocado al ejército del Dios viviente. Creo que ningún pasaje en la Biblia muestra esta fe en acción tan perfecta, porque es que ustedes se imaginan no solamente el tiempo que él estaba burlando de los falsos profetas y que nada ocurría. Ese era un tiempo en que él estaba siendo fortalecido más y más en su fe. Con toda seguridad el Señor le habló y le dijo, puedes reír de ellos, puedes burlar de ellos, porque aquí no va a pasar nada y yo voy a hacer una gran hoguera con tu altar. Lo verdadero versus lo falso. Ese era el enfrentamiento que estaba habiendo ahí. Elías no dudó de que Dios se manifestara. Cuando tú no dudas de que Dios se manifieste, Dios se va a manifestar a tu vida. Gloria a Dios. Creo que esta es la fe que debemos tener frente a cualquier situación. Nuestro Señor siempre vencerá. Amén. Siempre. Amén. Y esto nos lleva a nuestro siguiente pensamiento. Si tu boca lo declara, lo verás. Amén. El Señor quiere que tú participes en el proceso. Yo creo que cuando Elías estaba haciendo burla de ellos, estaba declarando a todos con su vozarrón, me imagino que tendría, de que esto era lo que iba a ocurrir con ellos, porque estaban completamente desconectados de un Dios que tuviera poder. O estaban más bien conectados a un Dios sin poder, para decirlo de otra forma. Si tu boca lo declara, lo verás. Y continúa diciendo la palabra ahí en Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, óyeme bien, es necesario que nosotros proclamemos las cosas buenas. Jehová, Dios de Abraham, está dándole crédito a Dios. Siempre dale crédito a Dios, porque nosotros somos siervos solamente. Él es el que hace todo. Él es el que tiene el poder, la autoridad y la gloria, y derrama sobre nosotros nuestra petición. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, porque aparentemente con tantos profetas falsos estaba la gente siendo igual contaminada de qué es lo que está pasando. ¿Será que nuestro Dios nos ha abandonado? Sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías recibió una perfecta descripción de lo que tenía que hacer y cómo era que iba a enfrentar a estos 850 hombres que lo podrían aniquilar en un minuto, ¿no? Ustedes se imaginan, alguno de ustedes ha tratado de enfrentar a 2 o 3 personas cuando le han atracado, ¿cierto? Que ya enfrentar a 2 es bien difícil. Pues enfrentar a 850 debe ser todavía mucho más difícil. ¿Sí? Esa es la fe. La fe no mide la circunstancia, la fe entra. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. A lograr, porque el Señor le había hablado a él. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo. Y aquí está el propósito. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Siempre toda la obra del Señor en nuestras vidas tiene que tener un propósito. Y uno tiene que aprender a reconocer el propósito que Dios tiene a través de un mandato que Dios te dé. A veces hay personas que dicen, pastor, yo necesito que usted vaya a orar por esta persona, porque esta persona ha estado por tiempo resistiendo al Señor y vino en días pasados y se reconcilió con el Señor, pero 2 semanas después otra vez volvió a caer. Yo necesito, pastor, que usted vaya a orar por él.
Y la respuesta que uno a veces recibe del Señor después de orar es no metas tus manos ahí, que yo estoy trabajando con Él. ¿Se entiende? A veces el Señor no quiere que uno haga la voluntad de alguien más. A veces el Señor está trabajando en una obra, está probando a alguien, está poniéndole fuego, está llevándolo a una situación bien extrema, porque el Señor está trabajando con su carácter, el Señor está trabajando con su negligencia o con el enfrentamiento que Él ha hecho a Dios. Y ahí tú no tienes nada que hacer. Tú podrías ir a orar, Señor, Padre Santo, llévalo de regreso a ti, sánalo, y estarías metiendo las manos en el plan de Dios y estarías estorbando el plan de Dios. Es por eso que uno en la posición de líder, uno no siempre hace lo que los demás le dicen que haga. Porque a uno no le dan órdenes los demás. La primera orden la da el Señor siempre. Amén. Observemos las palabras de Elías. La confirmación con su boca de lo que iba a pasar. El Señor ya le había dado todo el cuadro. Dando honor al Dios verdadero y confirmando su humildad como siervo y estableciendo la voluntad de Dios, anunciando el propósito de Dios en este evento y la oportunidad, porque era una gran oportunidad de finalmente acabar con toda esta chusma. Era chusma, eran 850 tipos que estaban sacando del dinero que le sacaban a los israelitas en impuestos. Qué bueno que hubiera una forma de establecer eso ahora. No podríamos aplicar ese régimen. Pero miren, lo de Dios es perfecto. Amén. Sí, Señor. Anunciando el propósito de Dios en este evento y la oportunidad de quebrar el corazón de ese pueblo, porque también el Señor quería llegar al corazón de los que habían sido engañados, pero tenían un buen corazón. No los falsos profetas, no, esos ya estaban contaminados. Los falsos profetas habían renunciado quizás a su fe verdadera por esto, porque ahí tenían una buena entradita, una posición, eran profetas. En cambio, si seguían siendo fieles al Señor, no iban a tener nada de eso. En ese momento el Señor los descalificó. En ese momento. Porque el Señor vino por todos. Y el Señor quiere que no quiere que alguien se pierda, quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero estos ellos ya habían dicho no a Dios. Pero Él vino a rescatar a los que habían sido contaminados, que estaban bien, que decían si será, no será. Ok. Vamos al siguiente punto. Entonces, ustedes pueden leerlo allá en 1 Samuel. Sucede lo mismo con David, pero vamos a ir a nuestro siguiente punto. Dice, nuestro Dios siempre vence especialmente en lo imposible. ¿Cuántos saben que eso es cierto? El Señor siempre vence especialmente en lo imposible. Primera de Reyes continúa diciendo, entonces ya había quedado todo estaba todo listo, clamó el profeta Elías y sucede lo que tenía que suceder. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden ustedes ver ese cuadro? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, esto aquí hubo un gran momento de quebrantamiento, y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí ¿qué? Los degolló. Pareciera una difícil situación, ¿cierto? Pero era parte del plan de Dios. Dios tenía que sanar el reino de Israel.
Dios tenía que hablarle al pueblo que estaba siendo contaminado. Quizás Acab no fue completamente convertido, pero algo sucedió en este rey después de eso. Jesús siempre viene a rescatarnos. Jesús siempre hace lo imposible. El resultado final fue la manifestación de Dios. Claro, no quedó ninguna duda, porque hasta el agua se evaporó con el fuego que cayó del cielo. Y se produjo la adoración de un pueblo que seguía el juicio sobre los culpables. Ese pueblo vio lo que sucedió a aquellos que no habían tomado la decisión correcta. ¿Cuáles eran la decisión correcta? Estos habían renegado de Dios. Hoy en día, en el libro de los Hebreos, ustedes saben lo que dice allá en el capítulo 6, es imposible el que buscó la buena palabra y recibió del don celestial y las promesas del reino venidero sean renovados para arrepentimiento. Cuando una persona cae, no debe mediar nada de tiempo para que el Señor no te ponga en juicio, debes inmediatamente volver a Él, porque el Señor es el Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Pero si tú sigues empeñado en enfrentar el plan de Dios, lo más seguro es que el Señor no te dé la entrada al cielo. Porque es bien delicado esto. Es bien delicado uno tener una actitud de resentimiento contra Dios, de apartarse de Dios y querer vivir en el pecado sin tomar rápido un arrepentimiento. Porque ustedes no creen que estos 850 profetas, algunos de ellos quizás pensaría, quizás yo regrese cuando Jezabel salga del reino y acá salga del reino, quizás yo regrese a ser uno de estos profetas de Dios, y no tuvieron ese tiempo, porque el juicio de Dios cayó antes de que ellos pudieran tomar otra decisión. Los beneficios que ofrece el Señor son siempre maravillosos, pero tenemos que entender que tenemos que ser fieles a Él, que tenemos que andar en la decisión correcta, que tenemos que sacar de nuestra mente el pensamiento que no aprovecha, y tenemos que aprender a vivir en su presencia. Señor, aparta de nosotros, en nuestra petición en esta noche, aparta de nosotros todo lo que hace que nos separemos de ti. Quizás para estos profetas era una idolatría de adoración, pero para muchos de nosotros hoy en día hay otro tipo de idolatría. Quizás adoramos más el trabajo que a Dios, quizás adoramos más las posesiones que a Dios, quizás adoramos más el dinero que a Dios, quizás adoramos más el mundo que a Dios. Y esa es la idolatría de hoy en día. Hoy en día el Señor nos está pidiendo, cierra tus ojos, hoy en día el Señor nos está pidiendo que tú te apartes de toda idolatría. La idolatría no le agrada a Dios. La idolatría es un punto muy crítico en tu vida que te separa del reino de los cielos y te separa de los beneficios que Dios quiere darte. Te separa de su plan, te separa de su presencia. Mira bien si todavía tú tienes algún tipo de idolatría en tu vida. Y es tiempo todavía de que tú digas no a eso. No voy a amar más al mundo que lo que amo a Dios. No voy a amar más las cosas que el mundo ofrece que lo que Dios ofrece. No voy a amar más mi trabajo que a Dios. Sí, quizás el enemigo te ha dicho siempre, sí, pero tú vives de ahí. No, tú no vives de ahí. Déjame decirte que
Que las buenas nuevas claramente dicen que nosotros no vivimos del dinero, nosotros vivimos por la sangre de Cristo Jesús. Quizás tú no has tomado esa decisión de seguir a Cristo Jesús. Quizás todavía tu nombre no esté inscrito en el reino de los cielos. Quizás tú no has hecho la oración de fe que te hace cruzar la línea de la idolatría del mundo y pasas al dominio y el reino de los cielos. Yo quiero ayudarte en esta noche a que si tú no has hecho esa oración, la hagas esta noche con nosotros todos. Levanta tu mano. Si tú todavía no estás seguro de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos, me gustaría ver tu mano levantada. Si es el mejor tiempo, es el tiempo en que decidimos por ti. Pero si alguno todavía no lo ha hecho, vamos a repetir todos esta oración. Bendito Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, Señor, solo tú los conoces. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que al morir en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darme el Espíritu Santo en esta hora. Gracias, Señor. Amén.